Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 22 de agosto del año 2024. En materia internacional, bueno, ayer el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó la nominación del Partido Demócrata para ser candidato a vicepresidente junto con Kamala Harris. Es el honor de mi vida aceptar su nominación para vicepresidente de los Estados Unidos, dijo Walz ante las ovaciones del público en el Coliseo de Chicago, donde se celebra la Convención Nacional Demócrata. Walz comenzó su discurso dándole las gracias a Harris por confiar en él e invitarlo a formar parte de la campaña. También agradeció al presidente Joe Biden por 4 años de liderazgo fuerte e histórico, lo que provocó cánticos esporádicos de la multitud que coreaba "Gracias, Joe". Todos estamos aquí esta noche por una razón hermosa y sencilla. Amamos este país, afirmó Walz. Walz se describió como una persona real que puede conseguir una diferencia real e hizo gala de su defensa de la seguridad social, derechos reproductivos y ayudas públicas a la educación. El flamante nominado a la vicepresidencia de los demócratas es el preferido de la ala más progresista del partido y dijo que la sanidad y la vivienda son derechos humanos. Es el último tiempo y estamos un gol por debajo, pero estamos atacando y tenemos la pelota, aseguró el candidato, que fue maestro y entrenador de fútbol americano, y sus correligionarios ya le apodan el entrenador Walz. Kamala Harris está preparada. Nuestro trabajo ahora para todos los que nos ven es meterse en las trincheras y hacer el bloqueo y la defensa pulgada por pulgada, con cada yarda, con cada llamada a la puerta, cada donación de $5, afirmó el gobernador. El candidato demócrata a la vicepresidencia también defendió regulaciones a la tenencia de armas y recordó que él es cazador y mucho mejor que muchos de los congresistas republicanos con los que trabajó durante más de una década como legislador en Washington. Hoy se espera finalmente el discurso de aceptación de la candidatura de la presidenta Kamala Harris desde el Coliseo de los Chicago Bulls en Chicago. Bueno, por otra parte, las autoridades italianas recuperaron en horas de la mañana de este jueves el 5º cadáver del velero Bayesian, hundido el lunes frente a las costas de Sicilia, y continúa la búsqueda del último de los 6 desaparecidos en la tragedia. Los buzos de los bomberos lograron extraer del agua el cadáver y lo trasladaron al puerto de Porticello, según confirmaron fuentes de la operación. La prensa italiana afirmó que se trataba del cuerpo del magnate tecnológico británico Mike Lynch, sin precisar sus fuentes. Los guardacostas aseguraron después que ya habían sacado los cadáveres de todas las víctimas masculinas, confirmando así la muerte del magnate. Lynch, de 59 años, el multimillonario conocido como el Bill Gates británico, celebraba a bordo del lujoso yate con amigos, colaboradores y abogados su absolución en junio en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado muchos años de cárcel. El barco se hundió en cuestión de minutos a unos 700 metros del puerto de Porticello tras el paso de un tornado el lunes por la mañana. Se rescató a 15 personas, entre ellas 6 pasajeros, incluidos una mujer y su hija de 1 año, y un miembro de la tripulación fue hallado muerto. La hija de 18 años de Lynch, Hannah, sigue desaparecida, dijo una fuente. Los cuerpos de las otras 4 personas que desaparecieron cuando el barco se hundió fueron recuperados del yate ayer miércoles. El yate Bayesian, un supervelero de bandera británica, se hundió la noche del lunes en medio de una fuerte tormenta cuando navegaba frente a las costas de Porticello con 22 personas a bordo, incluyendo 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Y por último, 16 días después de iniciar la incursión militar ucraniana en Kursk, la primera de este tipo en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, la gobernación de la región occidental rusa, de 450.000 habitantes, informó que comenzó a instalar refugios de hormigón para ayudar a proteger a los civiles. Después de que más de 1.000 soldados ucranianos irrumpieran en esta frontera, Kiev ha tomado cientos de prisioneros de guerra
con la idea de poder negociar un intercambio con los que tiene cautivos Rusia. Además, cientos de miles de ciudadanos rusos han tenido que evacuar. El gobernador en funciones, Alexei Smirnov, escribió en Telegram: siguiendo mis instrucciones, la administración de la ciudad de Kursk ha identificado puntos claves para la colocación de refugios modulares de hormigón en lugares muy concurridos. Unas 60 estaciones de buses serán equipadas como refugios, aseguró, y publicó una fotografía de una de las estructuras de hormigón. Los refugios, según el gobernador, se levantarían en las ciudades de Chelesnogorsk y Kurchatov. Este último punto es determinante porque allí se encuentra la central nuclear de Kursk. Rusia ha acusado a Ucrania de planear un ataque en este lugar, pero Kiev lo ha negado. El Organismo Internacional de Energía Atómica, en más de una ocasión, ha solicitado mesura de ambas partes para evitar una catástrofe sin proporciones allí. Y Rafael Grossi, su director, tiene previsto visitar la central a finales de agosto. Eso es lo más destacado en el campo internacional. Bueno, en el plano nacional la noticia es que no hay agua. No hay agua. No hay agua. Y déjame decirte que hay cosas de la vida que no se han dado cuenta que estos tipos de incidentes ocurren exactamente desde la conferencia del presidente Molino, que ya la tiene con las distribuidoras, ¿ah? Y bueno, que el director del IDAN, o sea... También está medio en cuerda floja. No está en medio cuerda floja. Si él tenía la esperanza... Ya de ser reelegido. Con esto realmente cierra con broche de oro. La desinformación, o sea, la falta de información oportuna sobre el hecho de esta madrugada ha sido, nunca antes la había visto en estos últimos años. O sea, el agua se va a las 2 de la mañana. ¿Y qué ocurre? Eran las 6 y todavía el IDAN no había emitido un comunicado. Sí, no, es más, el Ministerio de Educación parece que no podía localizar al director del IDAN. Estaba murmiendo. No se sabe. El tema es que del IDAN nos anuncian que había un vocero, que era el jefe de operaciones. El jefe de operaciones dice que él no sabe lo que está pasando. Palabras más, palabras menos. O sea, no sabe si fue una falla eléctrica o si el evento fue de adentro. A los segundos, el propio director del IDAN emite un comunicado. Un comunicado cuando el director del IDAN normalmente es bastante locuaz y habla siempre. Bueno, él emite un comunicado diciendo que a las 6:30 que el problema había sido externo. Un comunicado que se extiende posteriormente del director del IDAN a un comunicado oficial en donde dice que el hecho ocurre en la madrugada producto de un evento en la red eléctrica que abastece la planta potabilizadora Federico Guardia en Chilibre. Ojo a eso, porque ¿qué pasa? ENSA, que tampoco es que las tiene todas consigo. En este momento, emite un comunicado. ¿Cómo? No tiene mucha bendición, como dice Barboni. Sí. No tiene mucha bendición. Y ENSA dice que, ojo, cuidado, en este momento hay electricidad. Y están ayudando al IDAN para solucionar la falla eléctrica, pero destacan que la línea de distribución de ENSA ha estado funcionando con normalidad y entregando el voltaje adecuado sin problema de suministro eléctrico. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? ¿Afuera o adentro? O en este momento el IDAN todavía no sabe en qué momento van a resolver el problema para iniciar el proceso de bombeo de agua y que la ciudad pueda tener agua. No hay clases, no hay ni siquiera tranque esta mañana. El servicio de salud está interrumpido. Sí, entonces, no hay clases en las universidades. No hay clases en las universidades, o sea, la productividad del país se vio afectada por lo que ocurrió además de toda la gente que no puede llegar a sus trabajos. Claro. Qué barbaridad. Afuera de escuelas y salud. Lo lamentable, porque eventos ocurren. Bueno, sí, eventos ocurren, ¿no? Pasan en las grandes ciudades también de los países del primer mundo. Claro, el tema es que ese evento es recurrente, no es que ocurre, es recurrente. El tema es la velocidad en reaccionar. Mira, es lamentable la lentitud en reaccionar. Yo recordaba lo que pasó en Navidad del año pasado, ¿ustedes se acuerdan? Navidad sin agua. Y veía una noticia que había publicado la prensa y las declaraciones del IDAN, del director del IDAN, que estaban analizando la posibilidad de que el problema sigue siendo recurrente. No importa qué gobierno, esto viene pasando en los últimos 20 años. El IDAN es como... Claro. O sea, el problema es recurrente. Acá se va el agua, se va la luz, se va el agua. Se va la luz, se va el agua. ¿Por qué? Porque la planta eléctrica... porque la planta potabilizadora funciona con electricidad. Pero todavía no he entendido si el daño es adentro o afuera. Pero en este momento no sabemos si el daño es adentro o afuera, porque el ENSA dice una cosa, el IDAN dice otra. ENSA dice que el daño, que siempre ha mantenido electricidad en la planta, no ha habido ningún incidente. El IDAN dice que sí hubo un problema con la falla eléctrica. ¿Qué pasó? No se sabe.
Yo no sé, pero... Y todo esto ocurre el día de la conferencia O sea, del presidente Mulino. O sea, evidentemente en el top of mind del presidente Mulino va a estar lo que acaba de ocurrir esta mañana. Bueno. Él va a arrancar su conferencia de prensa por ahí, obvio, ¿no? El tema es que, yo no sé, si nosotros los mortales comunes y corrientes tenemos aparatos de protección para prevenir que nuestros electrodomésticos no se dañen cuando hay estas fluctuaciones de voltaje, yo me pregunto si el IDAN no debería tener o no tiene el mismo tipo de aparatos de protección para, en caso de que sea un evento, como dice el IDAN, niega ENSA, de que hubo una fluctuación en el voltaje y eso ocasionó un daño, se protejan esos aparatos y se eviten esos daños. Mucha gente cuestiona cuando se va la luz en la planta, que también es una situación que se produce, y la planta potabilizadora no tiene planta eléctrica de respaldo. Me han explicado ingenieros que saben de eso, que es que se requeriría una planta gigantesca, casi como para abastecer la capacidad de consumo de una ciudad para respaldar esa operación. Pero bueno, equipos de protección sí deberían tener Atenógenes y Flor. Bueno, Claro. el canal de Panamá, casualmente previendo eso, ¿desde hace cuánto tiempo? Desde que se construyó el canal de Panamá, hizo una hidroeléctrica prácticamente al lado de las esclusas para poder garantizar un servicio continuo. Yo pongo esto como un ejemplo en función de lo que pudiese haber hecho el IDAN hace 20 años o hace 15 años, porque esto es un tema recurrente. No es que ocurre fortuitamente, no, es recurrente. Cada 5 o 6 meses tenemos un problema similar. Ya el IDAN había anunciado que este fin de semana estamos sin agua por otros temas. Por mantenimiento. Por mantenimiento. Eso se mantiene, me imagino, ¿no? mantenimiento. Yo sí. me imagino que el mantenimiento se mantiene. Entonces, debería, ¿no? fin de semana largo. Era un fin de semana largo sin agua. Claro que- Porque es Gorgojo. claro, porque es que el IDAN te dice, bueno, se va a las 9 de la noche del sábado y a ver cuándo regresa el domingo. No es que regresa puntual, dice, si ellos dicen que regresa a las 10, normalmente regresa a las 1 o 2 de la tarde. Pero allí obviamente hay muchos temas que resolver. ¿Y cómo los va a resolver el nuevo director del IDAN? Vaya usted a saber. Porque evidentemente creo que la actual... Pero ahí primero tiene que cambiar la directiva para Supuestamente- luego entonces cambiar Supuestamente el la director. propuesta no era crear una autoridad del agua, ¿no? Pero es que eso no lo han oficializado. Por mientras eso se- habría que cambiar la directiva que debe Eso hubo cambiar a finales de un este año. un intento que no fructificó durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Recordemos que el que iba a ser designado en esa autoridad era Rómulo Rux, casualmente. Desde entonces lo apodaban Aquaman, ¿no? Sí. Entonces, pero eso no fructificó. Y, Ahora bueno, todavía puede ser Ocamán, todavía metido en el agua. La reforma estructural que requiere el Estado y que el presidente ha dicho que va a emprender, tiene varios puntos por donde comenzar. Uno de ellos es el IDAN, indiscutiblemente que fue el servicio público que quedó rezagado, ¿no? Cuando hubo la ola esta de modernización de los servicios públicos, que se corporatizaron, en donde el Estado es accionista del 49% de las acciones, los empleados del 2% y una empresa concesionaria del resto del 49%, el IDAN quedó por fuera de ese paquete. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Ahí están las consecuencias y que sufrimos todos los panameños. Aunque mira, aquí me escriben muchas personas de Panamá Oeste. Es triste la situación en Panamá Oeste. Es triste la situación en Panamá. Ellos lo toman ya en broma. Claro, porque ellos mucha están sin gente de Panamá agua. Oeste dice, espérate. Ellos- ¿Me vas a decir que suspendieron las clases en la ciudad capital porque no hay agua? Y allá- ¿Cuándo van a suspender la de Panamá Oeste? Allá no tendrían clases nunca. Exacto, porque acá no hay agua todos los días. Claro. Acá nunca hay agua. Entonces, en Panamá Oeste se tienen que preparar psicológica, física y mentalmente para poder tener acceso al agua potable en muchas comunidades, barriadas inclusive, en donde tienen que coger agua 2 o 3 horas durante el día porque el resto del día no hay agua. Entonces, es irónico que ellos vean lo que está ocurriendo en la capital, pero nosotros pensamos que en la capital, bueno, está cubierta con la planta volando. potabilizadora. Pero Pero no no. hay. Ha habido varias contradicciones, ¿no? Hace 6 horas, es decir, a las 2:19 de la mañana, en la cuenta del IDAN de X, decía el IDAN, informamos a los clientes de la capital y San Miguelito que debido a una falla eléctrica general, la potabilizadora Federico Guardia Conta en Chilibre está detenida. Personal técnico en espera que la red se estabilice para evaluar y restablecer Ese fue el servicio. comunicado de la 1 de la madrugada. De las 2 y piquito de la mañana. Pero ENSA a las 7:57, insisto, dice en la red social X que la línea de distribución de ENSA ha estado entregando
y funcionando con normalidad y entregando el voltaje adecuado sin problemas de suministro eléctrico. Dice ENSA que en ningún momento hubo un problema eléctrico en el área de Chilibre. O sea, están tirándose la Eso finalmente, la palabra de que eso fue lo que sucedió la va a tener la CEP. ¿Será? Que es la que debe monitorear. Exactamente. A la cómo CEP se le va da a tocar el determinar qué suministro. pasó. Claro. Y, A ver si pueden ir a trabajar o no pero, tienen agua. pero ojo, deja también otras interrogantes. Saber si cada vez que está ocurriendo eso es un problema interno o externo. Siempre entendemos que el IDAN dice, no, es que se fue la luz, pero no aclaran si se fue la luz afuera o se fue la luz adentro de la Sí, planta, claro, porque por si es una- adentro, por una falla interna, es algo, como dice una falla ENSA. interna es algo recurrente. ENSA. Es algo recurrente dentro de la planta potabilizadora y que la administración del IDAN no ha atendido de forma correcta. El IDAN siempre dice, bueno, es que se fue la luz y si se va la luz, se va el agua. Sí, pero ojo, debido a las circunstancias actuales y al ojo público que está puesto sobre las distribuidoras eléctricas, ahora las distribuidoras eléctricas están diciendo que no, espérate. No es que se fue la luz, el servicio ha sido normal. Que en el área hubo un incidente ayer, por cierto, que dejó la línea 1 del metro fuera de servicio porque había una lluvia, cayó parece que un rayo, y eso también lo publicó ENSA, en una de las líneas y dejó la línea 1 del metro sin electricidad. Fue otro tema, fue ayer. Esta mañana, el de la madrugada, es otro incidente, que el IDAN dice que es culpa de ENSA y ENSA dice que ellos no son culpables de eso. El muerto está dentro del IDAN, está dentro de la planta potabilizadora. Algo que también confirma en su comunicado el IDAN. El IDAN dice eso, pero el IDAN dice que ahora mismo, o en este momento, pues, se volaron las protecciones de varios circuitos, están restableciendo la energía, pero más en el primer párrafo dice que fue un evento de la red eléctrica que abastece la planta potabilizadora. Entonces, Bueno, cambiando un poquito de tema, Contralor. Mañana vamos a tener Contralor probablemente. parece, yo entrevisté hoy a Yanín Prado. Yanín Y Prado. se adelantó, No sé. para no variar, se adelantó Ernesto Cedeño de Moca y actuó individualmente y ya postuló, dice que va a postular a Carlos Barzallo Por eso, para Contralor. por eso yo le pregunté a Yanín Prado Sí. si ya la bancada tenía. ¿No? Dijo Candidato. que ellos estaban actuando prudentemente, Sí. pero Ernesto Cedeño se adelantó. Ernesto Cedeño no prudentemente- estaba actuando prudentemente. Bueno, Ernesto parece Cedeño que no eso entre hoy y actuó mañana. prudentemente. ¿Ah? vamos a ver, porque entre hoy y mañana en teoría van a tratar hoy, en teoría terminan mañana. Aunque hay otras fuentes que dicen que hasta la otra semana y que quizá lo anuncie el presidente hoy. Bueno, por lo menos la intención que tiene el presidente de uno de los candidatos, ¿no? Pero Pero lo que Claro. pasa es que eso es no terrible. sé, yo creo que eso sería O sea, eso ya sería demasiado, correcto. ¿no? Porque esa es una elección que le corresponde a la Asamblea. Sí, Entonces, ya pusieron. siempre ha habido el guiño, pero el guiño nunca ha sido así de tan directo. O sea, que Gerardo Solís fue el guiño de Laurentino Cortizo. Sí, claro, pero Sí. Gerardo se dedicó a buscar los votos en, No. en el PRD. Gerardo Solís no fue No, el pero- voto de Nito Cortizo. no, pero- era el ungido de Nito Cortizo. No, pero es que no tenía ni todo Cortizo, no tuvo ungido. Él se caracterizó por su ausencia hasta en eso. Hasta en No. los ungidos. Tuvo ungido. Él se Sí, plegó a no. lo que dijo la Asamblea, ¿no? No. Puede ser. Pero sí Pero era es una el- decisión de la Asamblea. Pero Gerardo Solís sí era el ungido del Ahora, establishment La del, Asamblea del Lo que a mí me establishment del llama la PRD, de atención, Benicio, lo que a mí me Pineda, llama la etcétera. atención, y le he preguntado a varios de los diputados de Vamos, es si todos los candidatos van a estas reuniones con los diputados de la bancada Vamos, y no todos fueron, no todos los candidatos fueron. ¿Por qué? Y eso es raro porque normalmente cuando tú quieres ser contralor, y sabiendo que es la Asamblea la que lo escoge, tú haces un cabildeo. Pero es que yo entiendo Tú estás como buscando que- los como que votos. ni siquiera están ¿Ves? necesitando eso, porque ya saben que está puesto el nuevo contrato. Ese es el punto. Entonces, ¿hay un ungido o no hay un ungido? ¿Habrá un ¿Y en qué ungido se o no? diferencia esta elección de Contralor de las anteriores? Exacto. No, por eso, ¿no? Guido establece la diferencia con lo que pasó con el señor Laurentino Cortizo, si Gerardo Solís fue el ungido o no de Laurentino Cortizo. Yo recuerdo que sí, Gerardo Solís, independientemente de la intención que tenía, hizo mucho cabildeo en la Asamblea. Él hizo Sí. cabildeo con los diputados. En la asamblea, Y pero siendo no era él- el ungido de Nito Cortizo. Siendo él el ungido y miembro del PRD y el ungido de los diputados, no sé, pero él conversó con diferentes bancadas y se le vio mucho en la Asamblea. Acá no necesariamente se ha visto todos los candidatos conversando con las bancadas. Eso sí es lo que es diferente en esta elección. Muy, muy extraño. Bueno, gran expectativa por la conferencia de prensa que debe comenzar en unos minutos nada más del presidente José Raúl Mulino
Por lo que vaya a decir, porque coincide con el tema de la electricidad. Coincide o sea, con el en, tema de la en electricidad, todas las conferencias del agua. hasta ahora. Y el contralor. Ahora, Eh. yo creo que como tema obligado de la conferencia tiene que plantear la reunión que tuvo ayer con Sí. Conato y con UCI sobre el tema de la Caja del Seguro Social y el llamado que hizo a una cruzada Sí. nacional para rescatar el Seguro Social. Eso no puede quedar de lado. O sea, quizás es el primer presidente en los últimos 15, 20 años que está haciendo un llamado, está moviendo a todas las fuerzas políticas y civiles del país para enfrentar el problema de la Caja de Seguro Social. Ese llamado a una cruzada nacional para salvar la Caja de Seguro Social es muy importante y yo creo que va a ser tema. Pero también ha sido tema en todas las conferencias, recurrente también los problemas eléctricos, desde la conferencia 1. Y ahora amanecemos sin agua. Parece que sí. No, ese no es el presidente. No. Ese es Ricky Fábrega. Ricky Fábrega. Sí. Me da la impresión que ese es Ricky. Sí, Ese mismo es Ricky Fábrega, alias sí. Q-Tip. Eso te la acabas de La inventar. flor. No, a él le dicen así. Ya la- Yo hasta se lo pregunté en una entrevista y él me dijo Alias que Q-Tip. como era muy era chiquitito así flaquito y con el pelo todo blanco, le decían Q-Tip. Oye, y él salió del área donde va a salir el presidente, así que asumo que está muy cerca de él, ¿no? Yo me imagino. No, debe estar. Todos los que están en primera fila también cerca del presidente. Sí. Bueno, Ricky Fábrega trabajó con Molino en el gobierno de Martinelli Obviamente. y no salió investigado. No. De hecho, le renunció a Martinelli Sí. a la hora de firmar los indultos al final. Correcto. Ajá. Indulto ¿Qué está que terminó firmando Alma Cortés. No, yo estoy dando Recientemente. hechos. Sí, sí, eso Son es así. datos y hay que darlos. Facts, facts. Me acuerdo ¿Pero qué estás insinuando acerca de la figura de Ricky Fábrega entonces? que está mucho más cercano que Molino que a la Alameda. Está más cercano Toda la a San vida lo ha Felipe que a la estado. Alameda. Toda la vida lo ha estado. Más cerca de San Felipe que de la Alameda. Pero sí te digo que yo no sé, este tema del Contralor, que obviamente también va a ser, me imagino que va a ser un tema en la conferencia. Me imagino, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que- Debe ser. Debe Aunque lo ser- escoja la Asamblea, o sea, es clave. Sobre Debe ser todo- para mira, yo lo espero en el periodo de preguntas y respuestas. Sí, yo Sí, también lo espero. pero yo no sé si el presidente debe tocar ese tema. Yo Y por si eso lo digo toca, en las preguntas. Y si lo toca, debería ser para decir que aspira a que la Asamblea escoja un contralor que haga su función, que sea un fiscalizador efectivo, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Pero inclinar la balanza Eso o es tratar de en la inclinar la balanza eso por- es en la teoría, Ahora, pero si en la práctica sí. vemos que sí hay un ungido, quizá el discurso pueda ser diferente. Pero, espérate, o sea, Gerardo Solís, el actual Contralor, ¿ha sido un fiscalizador efectivo? No, no. ¿Un fiscalizador efectivo para el gobierno PRD? Por O sea, supuesto que al final entonces terminó Era beneficiando a quién. relacionista público Por del gobierno supuesto que PRD. no, pero O sea, si, terminó beneficiando al Ejecutivo. si Gerardo Solís Defensor del gobierno. era defensor del gobierno, iba a la Asamblea a decir que aquí no hay corrupción. Veamos A pesar de ese todos los tema. escándalos que se publicaron y que se siguen publicando. Entonces, veamos ese tema. y que en buena parte el pueblo, la población, los votantes les pasaron la factura a todos esos escándalos que según Gerardo Solís no existían en las urnas. Entonces, los escándalos por supuesto que existían. Lo que no existía era Contraloría. Exacto. ¿No? Eso es así de Como no ha claro. existido Contraloría en muchos años, ojo, porque si bien es cierto que pueden haber intereses o intenciones de diferentes contralores en distintos momentos en la búsqueda de fiscalizar, también se ha actuado de forma política desde la Contraloría. Ah, no, sin duda. Pues, O sea, todas las investigaciones giran en torno a la política. más al la ley de la interés. Contraloría que le da privilegios absurdos. Y que sigue. Ojo, teniendo y esa demanda del esos sueño del cambios a la ley de la bruto, del Contraloría despacho se del dieron magistrado ahora, Rocha. en este periodo. Claro. En este periodo. Olmedo Que hay Rocha que tiene ver los su gobierno, a mí alcances. Me encantaría saber por qué. No, hay que ver los alcances y hay que ver también, porque, ojo, muchos son los que critican, pero pocos son los que ejecutan. Hay que ver si el nuevo Contralor se siente cómodo con lo que aprobó el anterior Contralor y lo mantiene. O la Corte, si no se ¿Eh? pronuncia de aquí a diciembre. Molino, temas importantes. Bueno, el de actualidad con relación al IDAN, que dijo que ya no se va a suspender el servicio durante el fin de semana debido al hecho fortuito que ocurrió esta mañana, Guido. Bueno, eso fue lo que Posponen dijo. los trabajos de Sí. mantenimiento y refacción que había que hacer. Habrá que esperar una nueva fecha de esos trabajos. Importante el tema de la reunión que se sostuvo ayer con los dirigentes de Conato y Conusi, y donde planteó la cruzada. Dijo que se va a seguir reuniendo con otros dirigentes de otros gremios y sectores
para dar finalmente de consenso una solución a la grave problemática de la Caja del Seguro Social, especialmente del programa de invalidez, vejez y muerte. Operación Jericó fue muy directo, porque la pregunta fue directa también, Directa. acerca de lo que había dicho hace 10 años del diputado Raúl Pineda. Y lo que contesta el presidente: el tiempo me dio la razón. Esto es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país, pero que habrá otras operaciones Jericó en instituciones del Estado, mucha plata sucia y tráfico de droga con el beneplácito de funcionarios, así lo Así dijo el es. presidente. Y a propósito de temas relacionados con plata, también solicitó que cuando algún funcionario le pida coima a cualquier ciudadano, utilicen las vías que estaba utilizando para que la gente se comunique, hacer preguntas para denunciar eso, ¿no? Exactamente. Y que dirá públicamente el nombre del funcionario señalado por pedir coimas. Y viendo lo que ocurrió con los bomberos, creo que va a ser un hecho Así es. que se repetirá en cada una de las conferencias de prensa y en las decisiones que se van a tomar posterior a eso. Sobre la deportación, dice que el próximo vuelo de deportación como parte del plan de deportación para migrantes que ingresaron ilegalmente a Panamá será a Ecuador. La segunda nacionalidad con más gente es ecuatorianos. También detalló que el primer vuelo que se efectuó este miércoles lo pagamos de aquí, de la Presidencia de la República. Costó unos $17,000 según el presidente Mulino. También habló acerca de la plata de la mina que estaba en una cuenta. En una cuenta. Que no era parte del Una cuenta aparte. Tesoro Nacional. Resulta que la plata ya se usó, pero no la usó él. Aclaró después, porque al principio quedó la sensación de que, Sí. por los términos que usó, de que se requirió para necesidades que tenía el Estado, el gobierno panameño, y luego aclaró que no fue él, sino la administración anterior. Exactamente, esa aclaración es importante para entender en qué momento se utilizó el dinero, ya que supuestamente ese dinero no iba a ser utilizado hasta tanto se definieran algunos temas relacionados con la mina, y al final lo que estamos conociendo hoy es que el dinero ya se usó, ya se utilizó. Lo pasaron a la cuenta única del Tesoro. Sobre el tema de la galleta nutricional, también aquí hay otro elemento importante, ya que el presidente dio a entender que no solamente es comprarla, cocinarla y comerla, sino en muchos lugares llegar allá, y es cierto, dice que hay niños que no comen en sus casas y la galleta y leche nutricional no es suficiente. Bueno, ya hubo sí. programas que terminaron truncados por la corrupción que se involucró. Exactamente. Recuerden el tema Para de extender el tema de la galleta la nutricional. comida deshidratada, los granos, entre otros, ¿no? Que ojalá, si se va a emprender un programa de esta naturaleza, no sea truncado por la corrupción, que fue lo que sucedió con esos programas en el periodo 2009-2014. El tema de la lucha contra la corrupción parece que ha sido clave e importante en esta conferencia de prensa, puntualmente acerca de la utilización de las rutas de migrantes. También el presidente Mulino se reiteró acerca de lo que cuando fue ministro de Seguridad de este país hablaba. Dice, usan los carteles al mochilero para ingresar droga a Panamá, cruzan la selva con la mochila, llegar a esta parte del país, a San Miguelito. Esos son los pagos por colaboración, y por ello con el Senafrón, dice el presidente, tratamos de llegar a esos pueblos para desconectarlos de que sean pueblos colaboradores con el narcotraficante. Esto deja plata, es muy lucrativo, pero tiene pies cortos, dice el presidente José Raúl Mulino sobre el tema de la utilización de las rutas de migrantes para el tráfico ilegal de drogas. Hizo referencia a la visita que recibirá esta tarde del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y por ahí mismo refirió que él fue recibido por el presidente de Costa Rica antes de tomar posesión del cargo en un viaje privado que realizó a la hermana y vecina República de Costa Rica. También habló acerca de este tema, sobre este tema particular de la visita de Rodrigo Chávez. Él fue como muy claro, Guido. Él dice, me abrió la casa presidencial y tuvo el apoyo como candidato presidencial. Y reitera, esos gestos no se olvidan, por eso le dije que iba a ser el primer mandatario invitado en visita oficial y lo estoy cumpliendo. Así es. Creo que es una especie de actitud recíproca de agradecimiento hacia el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que lo recibió sin todavía ser
el presidente de la República, sino como candidato a la presidencia de la República. Y reiteró también que el gobierno de Panamá sigue reconociendo como presidente electo de la República de Venezuela a Edmundo González. Lo dijo varias veces, Incluso se refirió en determinado momento a Venezuela libre. Exactamente. ¿No? Lo que indica también que hay un muy claro mensaje reiterado de parte del presidente Mulino para seguir apoyando la causa venezolana. Hay también una pregunta, y eso fue en el momento previo a los detalles y a las preguntas de la prensa sobre el tema de la hora de cierre del metro de Panamá. Van a elevar la consulta, según dice el presidente, al director del metro de Panamá, con el ánimo de saber si se puede hacer, que se haga. Dice que no tiene ningún problema de hacerlo y es más seguro andar en el metro que a pie a esa hora, ante una solicitud que hizo un ciudadano en las redes sociales de José Raúl Mulino para que se extendiese una hora más de uso del metro de Panamá. Habló de todo un poco el presidente hoy, así que ha sido los detalles de la conferencia de prensa, reiterando acerca del dinero que entró al fisco por ser propietario de ese dinero, los 500 millones que pagó la empresa minera y que se mantenía en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá, fueron utilizados por el gobierno anterior. No fueron utilizados por esta administración, sino por el gobierno anterior, aclaró el presidente Mulino. Ya se tocó ese dinero, el dinero que recibió Panamá de la mina, los 500 millones y tantos millones que estaban guardando y se necesitaban ingresarlos a la cuenta del Estado por ser propietarios de ese dinero de forma específica. Creo que en detalle pues es de lo que el presidente Mulino ha hablado este día y nosotros pues acá en Cuarto Poder cumplimos con transmitir la conferencia de prensa íntegra que de seguro va a tener muchas reacciones durante el día. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, así que nos vemos mañana. Aquí en Cuarto Poder.